Buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes, este fue mi tema de tesis para obtener el grado de maestro en Administración de Ingeniería y Ciencia. El tema es un sistema para determinar el resultado de un proceso electoral sin recurrir a una segunda elección basado en la técnica HP. El sistema electoral de voto ponderado plantea un cambio en el proceso electoral basado en el voto electrónico sin recurrir a la realización de una segunda elección. Esto permitirá a los electores elegir más de un candidato, podrán indicar sus preferencias entre los candidatos seleccionados e incorpora una herramienta de asistencia al elector. Esta está apoyada en el proceso analítico jerárquico. La formulación del problema general viene a ser cómo reducir el tiempo y costos de un proceso electoral considerando las preferencias que el elector puede tener sobre varios candidatos, evitando una posible influencia de los medios entre la primera y segunda elección. Bueno, la segunda elección, como todos ya sabemos, en el Perú es una reforma más importante que se introdujo en la Constitución de 1979 y fue la modalidad de 2 vueltas electorales para la elección del presidente de la República, que se realiza cada 5 años y el elegido tiene que obtener más del 50% de votos válidos sin computar los votos viciados ni en blanco. Y la reforma electoral se basa en la idea de que la segunda elección permitiría dotar de mayor legitimidad y fuerza al gobernante y así mismo facilitar que la reducción del número de partidos políticos en el sistema electoral, lo cual en la actualidad no se está. Y lo que es el HP, el proceso analítico jerárquico, es una técnica desarrollada por Thomas Sati para casos en que las ideas, los sentimientos, las emociones se cuantifican con base en juicios subjetivos para obtener una escala numérica para dar prioridades a las alternativas de decisión. HP es una técnica multicriterio, pero con mayor implementación práctica en casi todos los ámbitos de las tomas de decisiones. Tenemos, por ejemplo, en salud y seguridad, realizan estudios de evaluación de riesgos. Lo más conocido es en la selección de proveedores, en economía y gestión, tenemos temas de auditoría, de selección de base de datos, pronósticos macroeconómicos, marketing. Y, por ejemplo, tenemos un caso complejo que involucra la realidad peruana, que fue el evaluar usos de acción ante la toma de decisiones en la Embajada de Japón durante los años 1996 y 97 a través de criterios. Más o menos vamos a tratar de explicar un poco la metodología HP. Es una jerarquía básica. En una jerarquía básica de HP tenemos tres niveles que viene a ser el objetivo, los criterios que vamos a considerar y las alternativas, ¿no? Aquí, por ejemplo, consideramos 3 criterios y los cuales no todos los criterios van a tener la misma importancia para quien toma la decisión. En HP los criterios necesitan ser comparados entre pares y acá, por ejemplo, usamos la escala de intensidad para la comparación de criterios por pares, puede ser igual, moderada, fuerte, muy fuerte, extrema. Acá vemos en esta matriz, por ejemplo, cuando comparamos un criterio con un criterio, definitivamente va a ser lo mismo, pero sí que se tiene el diagonal acá. Y para tener el vector polvo de la matriz, primero tenemos que hacer la normalización, ¿no? Que viene a ser acá, por ejemplo, acá tenemos la suma, ¿no? de cada columna, de cada criterio, y aquí el resultado de aquí es básicamente cada de la matriz se va a dividir entre el total.
Y finalmente ya tenemos se calcula el vector propio de la matriz, para lo cual ya acá tenemos el promedio de suma de las filas. El siguiente paso va a ser construir las matrices de comparación, así como hemos hecho de los criterios, vamos a hacer la comparación de las alternativas en función a cada criterio. Por ejemplo, acá tengo el criterio 1, igual seguimos el mismo procedimiento, ¿no? Y llegamos igual acá al vector propio, ¿no? Y finalmente calculamos la ponderación de las alternativas en función de todos los criterios, que consiste en multiplicar las matrices tal como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, acá, este de acá es el ejemplo que les he dado acá. Igualmente vamos a hacer con el segundo criterio o el tercer criterio y usamos el vector propio que inicialmente mostré, que es la matriz de criterios. Entonces acá vamos a tener ya el valor, y acá vamos a ver cuál es el porcentaje de cuál de nuestras tres alternativas es la mejor. El módulo de asistencia al elector es una herramienta que va a permitir apoyar al usuario a definir sus prioridades, criterios y analizar sus preferencias de acuerdo con los criterios que elija. La idea de este módulo de asistencia es que se va a usar no en el proceso de la elección, ¿no? Sino antes. Así como tenemos un voto informado que podemos ver en cada candidato, entonces acá nosotros mismos hacemos el análisis de acuerdo a los criterios que para nosotros son los más importantes y hacemos la comparación de acuerdo a cada nuestro criterio y de cuáles son las alternativas que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es en lo que es salud, ¿no? Y el primero la matriz de criterio, el criterio de salud, y así cada criterio que nosotros digamos que es lo más importante para nosotros evaluar a la hora de considerar qué candidato nosotros elegimos, ¿no? Y acá igualmente vamos a tener el resultado, que nos da un porcentaje, pero siempre va a estar, tiene que cumplir para ver si es consistente o no es consistente el resultado, porque puede ser que nosotros a la hora de comparar, si no pensamos bien, como que nos contradecimos, nos comparamos uno con otro y ahí mismo vamos a ver el resultado, no va a ser consistente. Entonces trabajamos hay dos que se trabajan, pero yo trabajo como de SATI para ver si es o no, si tiene una consistencia adecuada o no. El proceso básico principal, o sea, resumido, sería: en la primera elección, cada elector tiene 20 puntos y los puntos pueden ser repartidos en uno o más candidatos. Si yo estoy segura que quiero solo un candidato y no quiero otro, entonces le puedo dar los 20 puntos a ese candidato. En la segunda elección virtual se toman los candidatos que acumulan los mayores puntajes de la primera elección y se reutilizan todos los votos de la primera elección que hayan sido asignados a puntaje a alguno de los dos candidatos. El ganador se va a seleccionar, se actualizan los votos de los electores únicamente con los puntos asignados a los candidatos que pasaron a la segunda elección. Y con cada voto con igual puntaje total se recalcula al ganador. No participan en los electores que no asignaron puntaje a los dos, digamos que tuvieron el máximo puntaje, ¿no? Básicamente, por ejemplo, acá. Por ejemplo, esto es una mesa de votación, ¿no? Por ejemplo, este candidato, el elector 1, va a dar sus puntajes que llegan a 20, ¿no? Acá tenemos ya el resumen de la mesa, ¿no? En esta ya debe ser la mesa, cuántos son los votos que se obtuvieron, y acá ya tenemos el resumen total, digamos, de toda la elección, ¿no? Cuáles son los que, digamos, no hay un ganador porque no llegaron al 50% más uno, entonces pasarían estos dos a la segunda vuelta. Entonces aquí vendría la segunda elección automática. Digamos que el elector, el 001,
solamente de sus votos, que dio 20 puntos, solamente el partido que pasó fue uno de ellos que él eligió, ¿no? Entonces se considera que ya se le da, solamente eligió por uno y ya le damos el peso de 100, ¿no? Y así más o menos se calcula si digamos él no votó por ninguno de los dos que pasaron a segunda vuelta, no se considera. Bueno, el análisis de datos y resultados, se observa que el comportamiento se hizo un análisis, se pidió a la OMP el compilado de las actas, aquí se hizo un análisis para ver realmente cómo varía entre la primera y segunda elección la evolución del cambio de voto, en lo cual sí hay un análisis de estadística y todo, y sí se ve que hay una diferencia bastante. Y el análisis de esta encuesta se realizó para ver la viabilidad de la propuesta, en lo cual básicamente nos da como resultado que las personas menores de 35 años sí están interesados en unas nuevas opciones, ¿no? En la propuesta del voto ponderado. Las encuestas de Ipsos son dos encuestas en las cuales, por ejemplo, acá nos dicen, reflejan básicamente cuándo se decide el voto, ¿no? Cuándo deciden el voto, y lo que es preocupante es que un 22% decide el voto el mismo día, ¿no? Una semana antes del 17 y 27 un mes antes. O sea, estos tres nos dan información de que algo está pasando que no nos estamos informando, ¿no? Y en qué medida esta está informado sobre política, poco informado y no informado, y en total da 77. Entonces también vemos que no, o sea, el elector no se está informando. Entonces yo creo que con unas nuevas propuestas podemos promover el interés de que el elector se informe. Y conclusiones, la propuesta permite determinar el resultado del proceso electoral sin recurrir a una segunda elección, asimismo permite que el elector no solamente tenga que decidir por uno, sino puede tener sus preferencias, no solo por un candidato, y esto hace de que también que estos datos que tú revisaste en la primera elección van a ser usados si se tuviera el caso de hacer una segunda elección, ¿no? La propuesta de investigación es un tema controversial, sin embargo garantiza transparencia en el cálculo de resultados. Asimismo, la reforma electoral en nuestro país requiere cambios urgentes, por lo cual la propuesta del nuevo sistema, yo creo que puede ser que no sea la única, pero yo creo que abre la posibilidad de análisis para un nuevo sistema electoral, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Do you think that this system you propose, I can speak English? Do you think that this system you propose from a democratic point of view is a good system, independent of the AI approach? In the perspective of democracy, it's a good approach? Yo creo que sí, porque para empezar, yo no estoy, no voy a proponer, digamos, sabes que tú tienes que considerar estos criterios, no, es algo abierto, cada uno elige sus criterios y claro, definitivamente también es una alternativa de candidatos. Entonces, de cierta manera yo creo que es democrático. Si yo dijera, no, sabes que te doy solamente estos parámetros y como que yo estaría llevándolo para, que no sea muy democrático, porque yo creo que sí, pues si cada uno va a considerar, tiene sus preferencias, sus criterios, porque no todos tenemos, para uno puede ser lo más importante la salud, otro puede ser la economía, entonces yo creo que sí es democrático por ese lado, porque cada criterio va a ser de acuerdo a cada elector.
alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. La siguiente presentación es realizada por Richard.